Un saludo muy especial, queridos amigos. Estamos una vez más en Rosur Canal. Y hoy tenemos para ustedes un tema muy especial y es lo relacionado a la imagen que es muy representativa e icónica en el mundo. Se trata de la creación de Miguel Ángel y vamos a verlo desde el punto de vista esotérico o ocultista. Hoy vamos a estudiar una obra maestra del Renacimiento. Hay que recordar lo que les hemos contado en los videos anteriores, donde hemos estudiado la posibilidad de que Miguel Ángel haya sido la reencarnación del mismo Jesucristo. ¿Y esto por qué? Porque ellos cambiaron la historia, junto con Juan el Bautista, que pudo haber sido Leonardo da Vinci, y estamos hablando de la reencarnación de Jesús, que pudo haber sido Miguel Ángel. Entonces, vamos a ver cómo ellos se compenetraban y podemos decir que Leonardo da Vinci era el creador porque él fue el que infundió ese renacimiento. Recuerden que el renacimiento es tomar otra vez las bases griegas, o sea que tomaron todo lo que eran los cánones de la belleza griega, que era en la mujer 90, 60, 90, y la espectacularidad de los cuerpos masculinos, y esto lo llevaron otra vez al renacimiento para que el ser humano fuera otra vez el centro de la creación, puesto que en la época del oscurantismo el centro era Dios y todo era pecado, y lo que no estaba escrito en la Biblia era tomado como una herejía. Es por lo tanto que recordemos que Galileo Galilei tuvo que retractarse al decir que era la Tierra no era el centro del universo, sino que al contrario, era la Tierra la que le daba la vuelta al Sol y no viceversa. Y por eso tuvo que retractarse, porque tenía el peligro de ser primero excomulgado y luego muerto en la hoguera, como todos los herejes de ese entonces. Entonces, el Renacimiento significa que volvieron otra vez a los cánones donde el ser humano era el principio fundamental de la creación. Vamos entonces a hablar de Miguel Ángel. Miguel Ángel era una persona que tuvo un accidente cuando era joven, porque le dieron un pedrazo en la cabeza, en la nariz, y le desfiguró el rostro. Él tenía muchos complejos porque se consideraba muy feo, y ustedes ven a Miguel Ángel y es como un albañil, una persona brusca, tosca en sus rasgos, pero con una sensibilidad enorme. Y él se batallaba con Leonardo da Vinci porque los dos en cierta forma eran competidores, porque el uno quería ser mejor que el otro, mas sin embargo Miguel Ángel superó mucho a Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci nunca fue un escultor, mas sin embargo Miguel Ángel fue escultor, pintor, arquitecto, porque muchas de las cosas que están erigidas en Roma, en lo que se llama la Capilla Sistina y todos los alrededores, fue hecho arquitectónicamente por Miguel Ángel. O sea que en muchas cosas Miguel Ángel superó, o sea, la creación superó al creador en cierta forma, pero al final de cuentas la creación y el creador son uno solo. Por lo tanto, ellos dos eran el complemento ideal para este aspecto de la historia, donde el ser humano volvió a ser el principal santo santorum de la creación misma. Entonces miremos desde el punto de vista esotérico, que guarda esta pintura que es la creación, porque realmente lo que vamos a explicar hoy es un pequeño pedazo de lo que Miguel Ángel pintó en la Capilla Sixtina, puesto que por orden del Papa Julio II, este Papa quiso que la Capilla Sixtina, donde se eligen los papas, fuera decorado en toda su totalidad, sobre todo el cielo raso, de una forma exquisita. Y pues él quería hacer ciertas cosas, pero Miguel Ángel convenció al Papa de que le pusiera más figuras. E imagínense ustedes en esa época, en el año de 1508, donde todo era pecado, todavía estaba hablándose del oscurantismo un poco, todavía había mucha influencia sobre eso. Entonces pintar figuras desnudas era pues como algo
súper pecaminoso en ese entonces. O sea, tuvo muchos problemas Miguel Ángel y se cuenta que Miguel Ángel tuvo que pintar 2 veces la Capilla Sixtina porque al principio la dibujó toda con desnudos totales. Entonces, por pudor y lo que le dijeron los papas y lo que dijeron la gente que estaba mirando esa obra, pues tuvo que hacerle ciertos velos y ciertas matices para un poquito disimular un poco la desnudez del ser humano. Continuamos entonces explicando cuál es el sentido oculto de la creación. Entonces vamos a mirar acá en esta réplica que tenemos acá, que es uno de nuestros símbolos en el programa de Rosur Canal, para que miremos desde el punto de vista esotérico qué significa todas estas señales que vamos a mirar. Primero que todo miremos acá que está Dios representado con un señor con barba blanca, y miramos que alrededor hay unos ángeles o serafines, y luego él está estirando la mano hacia abajo, y luego está la creación que vendría siendo Adán o el primer hombre. Como hemos visto en programas anteriores, Adán para el ocultismo significa que nació de la nada, y Eva, que significa que es el ave voladora porque le simboliza la tierra. Pero aquí vemos que Dios mismo está dando un poder a Adán, como dándole esa vida para que esa creación pues se transforme, y por eso es que está como en reposo. Miren ustedes que la mano de Adán está como hacia abajo, está el codo apoyado en la rodilla izquierda, y vemos que en cambio la imagen de Dios, que representa a Dios, está flotando, está levitando, pero Adán está pegado a la tierra. Miren ustedes que está justamente descansando en un montículo. Primero que todo vamos a irnos al Apocalipsis. En el Apocalipsis dice que las personas que se van a salvar son 144.000 personas, nada más. Entonces cuando uno escucha eso por primera vez, que solamente 144.000 personas se van a salvar en el mundo, pues uno como que si es muy católico, muy religioso o de otra religión, que toma la Biblia como al pie de la letra, sin símbolos, sino que textualmente, pues uno se asusta. ¿Cómo así que solamente 144.000 van a ser los escogidos? O sea que el resto nos vamos a morir, nos van a meter en una olla caliente y nos vamos a desaparecer. Resulta que este 144.000, que es un número simbólico dentro del Apocalipsis, está representado también en esta obra de Miguel Ángel. Vamos a mirar cómo está ese número representado. Entonces estaría representada por la pierna de Adán con otra pierna que forman el número 4. Aquí también tendríamos la pierna del querubín formando otro 4, y el 1 que sería esta pierna de acá, entonces sería 144.000, que significa el número de personas que van a ser salvadas según el Apocalipsis. Si sumamos esa cifra daría 9, y 9 es el número de la humanidad. O sea que en síntesis la humanidad entera va a ser salvada, porque va a haber una especie de revolución espiritual que es en la que estamos, que se llama la nueva era o la era de Acuario. Miramos aquí también que hay una mujer, y muchos autores dicen que esta representa a Eva porque tiene un rostro femenino, y vemos que si es la mujer significa que la mujer está más cerca de Dios. ¿Y por qué está más cerca de Dios? Porque es la que da vida realmente. El hombre, pues como sembrador de semilla, da una parte, pero la que realmente da la vida es la mujer, porque sin ella, sin el útero donde se forma el ser humano, esos 9 meses, pues no existiría absolutamente nadie, ni hombres ni mujeres. Por lo tanto, le da más importancia a la mujer el artista Miguel Ángel, y la pone más cerca de Dios que de Adán, porque aquí Adán está como si fuera aparte, pero Eva está aquí justo en el corazón, al lado del corazón de Dios. Por lo tanto, muchos autores dicen que este manto que ustedes ven acá forma nada más y nada menos que la matriz
de la mujer, y esto, que es como una especie de listón azul, viene siendo como el cordón umbilical recién cortado. Entonces podría tener esa simbología también. Vemos que la figura de Adán está desnuda, puesto que Adán no sabe que está desnudo, ¿no? Es una persona que cuentan en el Génesis que no sabía que estaba desnudo porque había inocencia en él. Al comer la manzana, que era del árbol del bien y del mal, supo que era el bien y supo que era el mal. Pero antes ellos, este ser, según el Génesis, no sabía que era una persona desnuda. Pero eso significa que realmente nosotros debemos desnudar nuestra alma, desnudar nuestro espíritu, para que sepamos que es la esencia divina de Dios. Porque cuando el ser humano no es consciente de que su alma es realmente la que vale, entonces está perdido porque no sabe cuál es su esencia y se va por las cosas materiales, aunque la materia es necesaria porque tiene que haber un equilibrio entre la materia y el espíritu. La desnudez del alma es cuando descubrimos que nuestra verdadera fuerza está en nuestro interior, en nuestro corazón. Y en nuestro corazón está nada más y menos que fundado nuestro espíritu, que es la esencia divina, que viene de reencarnación en reencarnación, donde se guardan toda la información de las vidas pasadas que hemos tenido, y eso es lo que nos ayuda a evolucionar en otras vidas, porque cuando venimos con un bagaje de conocimientos de unas reencarnaciones pasadas, pues ya conocemos muchas cosas que antes no conocíamos y ya no vamos a cometer tantos errores como cuando estábamos apenas empezando, cuando estábamos pasando, por ejemplo, de la transición entre el animal y el hombre, que cometíamos muchos errores como asesinatos, robos, etcétera, etcétera. Ya el ser humano va tomando más conciencia, por lo tanto, ese ser humano se da cuenta que se desnuda a sí mismo y se da cuenta que su interior, que es el espíritu, es su verdadera esencia. Entonces vemos que aquí hay un Dios a imagen y semejanza del hombre, pero flotando, porque significa que ese ser humano un día va a llegar a ser como ese Padre, que es ese Dios que está flotando, porque recuerden ustedes que habíamos estudiado que el ser humano va de reencarnación en reencarnación y luego llega a otro planeta. Cuando pasamos a otro planeta vamos reencarnando también ese planeta, pero con más conciencia, y vamos también perdiendo parte de nuestro cuerpo. Es por eso que hay extraterrestres que no tienen orejas, por ejemplo. Hay extraterrestres que solamente tienen una insinuación de nariz. Hay extraterrestres que solamente tienen 3 dedos, porque vamos perdiendo parte de nuestro cuerpo hasta que llegamos a un momento en que ya reencarnamos y no necesitamos más del cuerpo, sino que somos solamente espíritu. Cuando lleguemos allá, vamos a ser como este ser, porque Dios necesita al hombre para poder ser Dios, porque Dios sin el hombre, pues no sería Dios de quién, Dios de nada, Dios de él mismo. Entonces necesita esta evolución para poder llegar así a ser un Dios algún día, cuando ya no necesitamos reencarnaciones, sino que seamos un espíritu divino, un espíritu puro. Por lo tanto, hay seres así, que existen en este momento, seres que ya han pasado por todos los ciclos que nosotros apenas estamos pasando, somos el pasado de ellos, seres de luz, son una luz increíble, y ellos también tienen unas categorías. Por ejemplo, hablamos de ángeles, que antes los ángeles en el antiguo Génesis se confundían con los extraterrestres, porque cuando veían un extraterrestre que venía en una nave con luces brillantes, con una tecnología súper avanzada, como venían del cielo pensaban que eran ángeles, pero eran seres de carne y hueso, solamente que tenían una tecnología muy avanzada y eran mucho más espirituales que nosotros, entonces eran tomados como ángeles. Entonces a veces a los extraterrestres se les confunde como ángeles en las Sagradas Escrituras. Pero vemos que esos ángeles realmente ya no tienen cuerpo. Por lo tanto, si un ángel viniera a reencarnar otra vez aquí en la tierra y a darnos un mensaje a nosotros, pues su energía sería tan alta que nos mataría. O sea, su evolución es tan alta, tan especial, que no soportaríamos la presencia de ese ser, porque forma parte de otra naturaleza. Nosotros somos de carne y hueso y este ser es de luz. Entonces, por lo tanto, estos seres que siempre están aquí alrededor son serafines, porque hay categorías en los ángeles.
hay ángeles, arcángeles, serafines, potestades y mucho más hasta llegar hasta la máxima potencia, que sería cuando ya somos espíritu puro. Entonces miramos que hay seres actualmente, un grupo de seres que le llamamos Dios, que andan con su propio cuerpo de luz, que es como una especie de nave. Ellos no necesitan ya usar cohetes como nosotros, los seres humanos, o naves, porque ellos ya, su propio cuerpo de luz es una nave y pueden viajar por todo el universo haciendo universos. Y estos seres siempre acompañan a este ser mayor como acompañantes para ayudarle a hacer su creación y las cosas que tienen que cambiar en el universo. Entonces, lo que simboliza en el ocultismo este cuadro es que el ser humano, como ser hijo de Dios, a imagen y semejanza de Dios, un día va a ser también como Dios, o sea, va a ser Dios, que es lo que nos han ocultado las religiones del mundo, porque si le dijeran al ser humano que va a ser Dios, entonces el ser humano se sentiría pues superior y no se dejaría mandar tan fácil como lo han hecho hasta ahora, diciéndole que es una basura, que no sirve para nada, que gracias a él fue crucificado Jesús y muchos otros maestros que han venido, han muerto por eso, porque el ser humano es alguien malo. En cambio le están diciendo en este cuadro que él, como a imagen y semejanza divina de Dios, va tarde que temprano a ser también Dios mismo. Entonces esta es la esencia principal de este cuadro, que muestra cómo entidades supranormales, le podríamos decir yo, existen en este momento porque han tenido que pasar por todos los procesos que nosotros hemos estado pasando. ¿Cuáles son esos procesos? Todos hemos salido del fuego, todos hemos estado en la gran explosión de alguna manera y todos hemos sido roca, porque del fuego salió la roca, y todos hemos sido agua, porque son los tres elementos principales de la creación. Sin estos tres elementos no hay nada. Todos hemos tenido que pasar por microbio, así que cuando le dicen a uno que lo ven como un microbio, pues simplemente están diciendo la verdad. Y luego pasamos a planta, luego de planta pasamos a animal, luego de animal al ser humano, y por eso se dice que la creación fue hecha en 7 días, pero realmente eran 7 procesos, fueron realmente 6 procesos, y al séptimo día, por el séptimo proceso, pues Dios descansó porque era el ser humano, y desde ahí ya no se tenía que devolver. En cambio de los otros procesos, pues era muy fácil volver otra vez al proceso anterior o inclusive llegar al fuego. Pero aquí cuando ya llegamos al ser humano, el ser humano también entra en una transmutación, en una evolución, y es lo que significa esto, la creación de Miguel Ángel, que muy imperceptiblemente quiso mostrar que esa imagen y semejanza que habla la Biblia y otros libros, que somos a imagen y semejanza de Dios, es porque el mismo hombre va a ser algún día un Dios. Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en este programa, y a ustedes muchísimas gracias por ese seguimiento que le han dado a su canal Rosur. Esperamos que siempre ustedes coloquen en la palabra suscribirse, que está debajo de este video en mayúscula y con rojo, un clic allí para que nos acompañen siempre, y también en donde está el icono de la campanita para que hagan clic allí también para que les lleguen sus notificaciones a sus correos electrónicos. Así que muy agradecidos por estar con nosotros, y que los maestros de luz estén siempre con nosotros, hoy y siempre. Hasta pronto.